Sabemos, hermanos, que por la Escritura que hay solamente dos clases de personas en el mundo, hablando en términos espirituales. Dios, hermanos, ve solamente a dos clases de personas: los que viven conforme a la carne y los que viven conforme al Espíritu. No hay un tercer, vamos a decirlo así, una tercera persona, sino solamente dos: los que viven conforme a la carne y los que viven conforme al Espíritu. Por eso el Señor Jesucristo dijo claramente, ¿verdad? El que no es conmigo, que dice, contra mí es. El que no recoge conmigo, desparrama. Ahí en Mateo capítulo 12:30. Por eso vamos a ver qué significa vivir en el Espíritu. Y esto inquieta a muchos porque, al igual que Nicodemo, cuando Jesús le habló que era necesario nacer de nuevo, él decía, ¿cómo es esto? ¿Puede acaso el hombre, siendo viejo, volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús tuvo que explicarle, ¿verdad?, que era necesario nacer del agua y del Espíritu, porque si no, no podía entrar en el reino de los cielos, no podía ver siquiera la acción del reino de los cielos. Y cuando hablamos también en vivir en el Espíritu, se preguntará alguien, bueno, ¿cómo es posible vivir en el Espíritu? Y si somos carne y hueso, si somos personas físicas, ¿cómo es que podemos vivir en el Espíritu? Y a la luz de la Escritura entendemos o encontramos que sí podemos vivir en el Espíritu. Gracias, hermano, para estar un poquito más alto. Bien, entonces, podemos vivir en este cuerpo de carne y hueso y a la vez vivir en el Espíritu. Podemos vivir en este cuerpo de carne y hueso y vivir según la carne. Y por eso vamos a ver en base a la Escritura qué significa vivir en el Espíritu. Y la primera pregunta que asalta nuestra mente es, ¿cuándo morimos a la carne o al pecado para poder vivir en el Espíritu? Porque no podemos estar viviendo en la carne, viviendo en pecado y a la vez vivir en el Espíritu. No se puede. No podemos estar, como alguien dice por ahí, con un pie en el mundo y con un pie con Dios o en la iglesia. No. Jesús dijo, o estás conmigo o estás contra mí. Por eso, ¿cuándo sucedió esto que morimos nosotros a la carne? Bueno, cuando Cristo murió. Ahí en Romanos capítulo 6, versículo 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí entonces, hermanos, tenemos que cuando Cristo murió, cuando Cristo fue crucificado, clavado en la cruz, y murió en esa cruz, tú y yo también morimos juntamente con él. Tú y yo fuimos crucificados juntamente con él en nuestra vieja naturaleza. Nuestro cuerpo de pecado, ¿verdad?, fue crucificado, fue clavado, fue muerto ahí en la cruz. Nuestra naturaleza en la carne, en Adán, fue clavada en la cruz. Morimos juntamente con Cristo, dice aquí, ¿verdad? Sabiendo esto, dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, esto ya sucedió, ya es una realidad. Morimos con Cristo. Los que hemos creído en Cristo, morimos con Cristo. Y esto es también, hermanos, para que naciésemos a una nueva vida, para que iniciásemos una nueva relación con el Padre. Recuerden que Jesús dijo allá en Juan capítulo 3, que lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Allá en San Juan, en el capítulo 1, ¿verdad? Está diciendo que
lo que nació de la carne es carne, lo que nació del espíritu es espíritu. Y nosotros nacimos según la carne en Adán, según Adán, por nuestros padres. Pero cuando creímos en Cristo, nacimos del espíritu. Y por eso ahora tenemos en nosotros esa nueva naturaleza espiritual. ¿Cuándo se hace entonces efectivo esto en nosotros? En el pasado, en Cristo, cuando Él murió. Pero en el presente es cuando creímos en Jesús, según Romanos capítulo 6, del 3 al 5. Vamos a estar viendo muchos pasajes aquí en el libro de Romanos. Romanos capítulo 6, del versículo 3 al 5. Dice así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aquí, claro, algunos utilizan este pasaje para hacer referencia al bautismo, que tú y yo, o que el creyente murió al pecado y resucitó a una nueva vida cuando fue bautizado, y utilizan este pasaje para hablar que la manera correcta, bíblica, del bautismo debe ser por sumersión, no por aspersión. Pero cuando estudiamos todo el contexto, nos damos cuenta que más que hablar de la forma del bautismo, está hablando aquí de la estrecha relación que hay entre el creyente en Cristo y su muerte y su resurrección. De tal manera que si no hay esa relación, si no hay esa identificación del creyente con Cristo, no puede haber salvación, no puede haber vida eterna, independientemente de la forma del bautismo. Aquí está hablando de que cuando nosotros creímos en Cristo y fuimos bautizados en su nombre, en el nombre de Cristo, ¿verdad? Nosotros fuimos puestos bajo su propiedad, bajo su autoridad, y por eso ahora nosotros le pertenecemos a Cristo, somos de Cristo, y vemos que aquí que nos identificamos de tal manera con Él que morimos con Cristo y hemos resucitado con Cristo también. ¿Y cuándo fue esto? Pues como dije en un principio, cuando creímos en Cristo. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 24, por favor busquen en sus Biblias Gálatas capítulo 5, versículo 24, dice de la siguiente manera: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuándo crucificaron la carne con sus pasiones y deseos? Cuando Cristo murió en la cruz, Él crucificó nuestra carne con sus pasiones y deseos. Y eso que sucedió en el pasado y que es real, se da cuando nosotros creemos en Cristo. Entonces, al creer en Cristo, se efectúa esa transformación por medio de su Espíritu Santo, de tal manera que, como dice aquí, crucificamos nuestras pasiones y deseos, crucificamos nuestra carne en Cristo, con Cristo. Por eso el apóstol Pablo, ahí mismo en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, y ya no vivo yo. ¿Qué dice? Mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo, hermanos, para él era tan real esto, que él se sentía crucificado juntamente con Cristo. Pero a la vez también dice, lo que yo ahora vivo en este cuerpo, está hablando de su cuerpo físico, lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios.
El mismo apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, sino decía, Cristo vive en mí. Ya no estoy siguiendo mis propios deseos, mis propias inclinaciones, ya no estoy haciendo mi propia voluntad, decía el apóstol Pablo, sino estoy haciendo la voluntad de Cristo, siguiendo los deseos de Cristo, como si dijera mi corazón late al ritmo del corazón de Cristo. Se sentía tan identificado con Cristo que decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero no solamente se identificaba con Cristo en su muerte, sino también se identificaba con Cristo en su resurrección. Si Cristo había resucitado a una nueva vida, si Cristo había resucitado para ya no morir, Pablo también sabía que al creer en Cristo, también él había resucitado a una nueva vida. Y que él había resucitado a la vida eterna. Por eso, hermanos, es importante que entendamos esto, que creamos esto, que no podemos estar viviendo en la carne y viviendo en el espíritu. Si hemos creído en Cristo, hermanos, debemos vivir en el espíritu, ya no vivir más en la carne. Por eso también el Señor Jesús, ahí en Juan capítulo 3, versículo 36, nos dice claramente lo que es nacer de nuevo y también vivir en el Espíritu. Juan 3, 36. El que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mientras no se cree en Cristo, la ira de Dios está sobre la persona. O sea, no está en una condición neutral. No podemos estar neutrales delante de Dios. No podemos estar al margen. O otra vez, como cité en un principio, ¿verdad? Lo que Jesús dijo en Mateo 12:30. El que no es conmigo, ¿qué dice? Contra mí es. El que conmigo no junta, desparrama. No podemos quedarnos en un punto neutro. O estamos con Cristo o estamos en contra de Cristo. O somos hijos de Dios o no somos. O se es hijo del diablo. O sea, no hay más opción. O se está viviendo conforme al Espíritu o se está viviendo conforme a la carne. Por eso dice aquí claramente, el que cree en el Hijo ya tiene vida eterna. Ya la tiene. Ya tiene el Espíritu Santo, ya tiene el Espíritu de Dios, ya tiene el Espíritu de vida, como veíamos hace 8 días. Por eso también el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, segunda de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, que dice, nueva criatura es. Ya es una nueva creación. Si alguien está en Cristo, ya es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. O sea, ya la carne, vivir conforme a la carne, ya quedó atrás, dice. Ahora Dios nos está planteando una nueva perspectiva, un nuevo camino, un nuevo estilo de vida. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si tú estás en Cristo, esa es la opción que Dios te está presentando. Es lo que Dios quiere que hagas. De esa manera Dios quiere que vivas, que vivamos conforme al Espíritu. Por eso debemos andar en vida nueva. Romanos 6, capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, 4. ¿Qué dice? Si alguien lo encuentra, por favor, léalo. Romanos 6, 4. Para que también somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fuimos plantados juntamente con Cristo en su muerte por el bautismo. Pero así como fuimos plantados e identificados con Cristo, unidos con Cristo en su muerte, también hemos sido unidos
con Cristo en su resurrección. Y por eso dice ahí claramente, debemos andar ¿cómo? En vida nueva, en una nueva forma de vida. Y esa nueva forma de vida debe estar determinada, regida, dirigida, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Esta nueva vida entonces se caracteriza por andar en el Espíritu. Y vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 16 y versículo 24 y 25. Gálatas 5, 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si andamos en el Espíritu, hermanos, vamos a tener ese deseo, ese anhelo en nuestro corazón de agradar a Dios, de hacer las cosas del Espíritu, de dejarnos guiar por el Espíritu, y ya no vamos a sentir satisfacción cuando practiquemos las obras de la carne. Es verdad que todavía puede darse eso, que hagamos, que practiquemos las obras de la carne, pero ya no habrá esa satisfacción, no nos vamos a sentir bien. El Espíritu Santo nos va a redarguir, el Espíritu Santo nos va a hacer ver que no estamos bien y no vamos a estar tranquilos hasta que confesemos nuestro pecado y pidamos perdón. Así es como el Espíritu Santo va a estar obrando en nosotros. Es así como se vive la nueva vida. También dice en Gálatas, en el versículo 24 y 25, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Andemos también por el Espíritu. Los que son de Cristo han crucificado. Ya, no dice van a crucificar. No, ya es un hecho, es una realidad. Ya han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso, si vivimos por el Espíritu, debemos andar en el Espíritu, vivir conforme al Espíritu. Ahora sí, como alguien decía por ahí, o somos o no somos. Como cristianos, hermanos, tal vez alguien pueda actuar como cristiano sin ser cristiano. Se puede actuar. Pero hermanos, delante de Dios, o somos o no somos. Y alguien, aunque pueda actuar como cristiano, si no es, entonces no es hijo de Dios, no es hija de Dios. Tiene que haber esa transformación, ese cambio desde el interior por la obra del Espíritu Santo. Esa nueva naturaleza, ese nuevo nacimiento, esa regeneración que solamente puede obrarla el Espíritu Santo en el interior de nuestro ser. Y eso es lo que nos hace ser cristianos. No el actuar como cristianos, sino el ser cristiano, el ser transformado en una nueva criatura, en ser adoptado como hijo de Dios, en ser sellados con el Espíritu Santo. Eso es lo que nos hace ser hijos de Dios. Eso es lo que nos hace ser cristianos. Esta nueva vida también es la evidencia de estar en Cristo. En Romanos, vamos a regresar un poquito ahí al libro de Romanos, o a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8. Incluso en algunas versiones trae como título el capítulo 8 de Romanos, viviendo en el Espíritu, precisamente. Y dice en el capítulo 8, versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál es la evidencia de estar en Cristo Jesús? De no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y también ahí en el versículo 9 y 10 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí el apóstol Pablo no está cuestionando, sino más bien está afirmando, si el Espíritu de Dios está en ustedes, entonces ustedes van a vivir
Ustedes viven según el Espíritu. De tal manera que dice en la segunda parte del versículo 9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Simple y sencillamente no es de él si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, si alguien no tiene el Espíritu Santo. Versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, yo creo que esta es una realidad, hermanos, créanlo. Si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Cuando habla del cuerpo, está hablando del cuerpo de la carne, de aquello que se opone a Dios, de aquello que ofende a Dios, del pecado, en otras palabras. Entonces nosotros hemos muerto al pecado, como dice también el apóstol Pablo allá en el capítulo 6 de Romanos. Dice ahí el 6.1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, hemos muerto al pecado, hemos muerto a la carne. Ahora debemos vivir conforme al Espíritu, guiados por el Espíritu de Dios. Y volviendo a la carta del apóstol Pablo, ahí en 2 de Corintios 5:17, que ya lo leímos hace unos momentos, 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, esta nueva vida, este vivir en el Espíritu, es la evidencia de estar en Cristo, de ser de Cristo, de que Cristo mora en nosotros, de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y si no estamos dando evidencia de ello, hermanos, es porque entonces Cristo no está en nosotros, es porque el Espíritu Santo no está en nosotros, y entonces seguimos viviendo, ¿qué? En la carne. Y si vivimos conforme a la carne, si vivimos en la carne, haciendo los deseos de la carne, ofendiendo a Dios constantemente, entonces, ¿qué dice? ¿Qué es lo que nos espera? La muerte. Y la muerte eterna. Por eso, hermanos, esta forma de vida es la única forma de vida que agrada a Dios, viviendo en el Espíritu. En Romanos capítulo 8, otra vez, volvemos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 8, versículo 8 y 9. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermanos, aquí es bien claro el apóstol Pablo. Dios mismo, ¿verdad? A través del apóstol Pablo, deja bien claro que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por más que se esfuercen, por más que quieran quedar bien con Dios, por más que quieran hacer buenas obras, por más que quieran, no sé, dar alguna limosna, alguna ayuda, alguna ofrenda especial, si no están viviendo conforme al Espíritu, no pueden agradar a Dios. La única manera de agradar a Dios es viviendo conforme al Espíritu, en una forma de vida nueva, conforme a la voluntad de Dios, conforme al Espíritu de Dios. Entonces, esta es la única forma de vida que conduce a la vida eterna. Otra forma de vida conduce a la muerte. Pero esta forma de vida, andando conforme al Espíritu, viviendo conforme al Espíritu, siendo guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, esto conduce a la vida eterna. Dice en el versículo 6 de Romanos 8, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, que dice, es vida y paz. Jesús ya había dicho anteriormente, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Y cómo es que Él otorga esa nueva vida y vida en abundancia? Creyendo en Él. Andando en Él. ¿Y cómo es que podemos creer en Él y andar en Él? Por medio de su Espíritu. Por eso Él envió a su Espíritu
a nuestros corazones, para que ahora podamos nosotros clamar y decir que Abba Padre. Y el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos, de que el Padre Celestial es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos, que hemos sido engendrados del Espíritu, que hemos nacido de nuevo, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que así es. Y el versículo 10 y 11 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Hermano, esto es maravilloso. Cuando pienso en esto, digo, si ya el Espíritu Santo mora en mí, ese mismo Espíritu que levantó entre los muertos a Jesús mora en mí, entonces tengo la certeza de que aunque muera, que aunque un día sea sepultado, o no sé cómo vaya a morir, ¿verdad? No importa. Ese mismo Espíritu me va a levantar. Y me va a levantar con un cuerpo glorificado, así como Jesús resucitó con un cuerpo glorioso. Y Él es las primicias, Él es el primero, el primogénito de entre los muertos. Entonces, los que creemos en Él también un día vamos a ser levantados. Amén. Con un cuerpo transformado, un cuerpo glorioso. ¿Por qué? Porque ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos me va a levantar un día a mí también, te va a levantar a ti un día también. Ya está esa semilla, ese germen de vida en nosotros, ya es una realidad desde el momento en que creímos. Por eso realmente, hermanos, tenemos que vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne, porque esta es la única forma de vida que debemos vivir. Ya Dios no nos está dando otra opción. Dios no nos está diciendo, mira, Jorge, o mira Raúl, o mira Efraín, ¿qué te parece? Mira, tienes esta opción. ¿Quieres vivir conforme a la carne? Está bien, yo respeto tu decisión. ¿O quieres vivir conforme al Espíritu? Yo te aconsejaría que mejor vivas conforme al Espíritu, porque si vives conforme a la carne, mira, vas a morir. Dios no nos pone, no se dirige a nosotros de esa manera. Dios dice, debes vivir conforme al Espíritu. Y advierte y sentencia, porque si vives conforme a la carne, vas a morir. Y Dios, hermanos, así ha hablado desde Adán. Cuando Adán fue puesto allá en el huerto de Edén, Dios claramente le dijo, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol que está en medio del huerto, ¿qué dice él? No comerás de él, porque el día que comas de él, ciertamente vas a morir. Dios no le dijo, mira Adán, hay como tú la veas, hay según tu criterio. No, Dios es bien claro y dice, no vas a comer, porque el día que comas vas a morir. Y cuando el pueblo de Israel fue guiado en el desierto y fue antes de ser introducido a la tierra prometida, a través de Moisés, a través de Josué, ¿verdad? Dios confronta al pueblo. Y si es cierto, lo pone entre la bendición y la maldición. Pero Dios le dice, escoge la vida para que vivas. Escoge la bendición para que vivas. Entonces, hermanos, Dios quiere que tú y yo vivamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Por eso en Romanos capítulo 8, versículo 12 al 14 dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
Estos son hijos de Dios. Hermano, hermana, si tú eres una hija de Dios, si tú eres un hijo de Dios, la única opción que tú tienes es vivir ¿cómo? Conforme al Espíritu. No hay de otra para ti. Para eso fuiste redimida, para esto fuiste redimido. Para esto fuiste comprada por precio. Ya no para vivir a tu antojo, ya no para vivir según tu propia voluntad, según tus propios deseos e inclinaciones, sino fuiste comprado para vivir para la gloria de Dios, agradándole, vivir para su honra y su gloria. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debemos tener presente esto, hermano. Cuando tenemos presente esto nos debe motivar, incentivar para vivir agradando a Dios, para rechazar el pecado, para rechazar la tentación, para no ofender a Dios. Veíamos hoy en la escuela dominical, dice, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con hacer tu voluntad, con obedecerte, con vivir conforme al Espíritu, dejándome guiar por el Espíritu Santo, haciendo la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Y termino leyendo Romanos capítulo 6, versículo 22 y 23. Romanos capítulo 6, 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, qué bendición es saber que ya nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza fue crucificada juntamente con Cristo. Créanlo, hermanos. A veces no lo creemos, no lo entendemos y por eso a veces nos excusamos y decimos, ay hermano, ay hermana, ay pastor, pues usted sabe, ¿verdad? Que mi corazón, mi espíritu está dispuesto, quiere servir al Señor, quiere agradar a Dios, pero mi carne es débil. Hermano, cuando usted se expresa así, cuando yo me expreso así, estoy diciendo que en realidad entonces no he sido muerto con Cristo y no he resucitado con Cristo. Que estoy en mis propias fuerzas, que estoy en mi propia lucha, que estoy en mi propia batalla y de antemano debes saber que si estamos en nuestras propias fuerzas y en nuestra propia lucha y en nuestra propia batalla en nosotros mismos, estamos derrotados de antemano. Por eso el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es lo que aplica también ahora. Para poder sobreponernos al pecado, a la tentación, a la carne, tenemos que estar en Cristo, que nos fortalece. Y en Él sí podemos, porque todo lo podemos en Él y solamente en Él. Que así sea, hermanos. Y de hecho, así es. Amén.